La estadística es tan fuerte que 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama solo por el hecho de ser mujer. Creo que las principales barreras que tenemos es la falta, o más bien el que sea un tabú, ¿no? El que la gente le tenga miedo a la mera palabra o a la idea de hablar de esto genera ya una limitación. Además de ser una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de muerte en nuestro país por tumores en mujeres desde el 2006. Entonces es bien importante que todas las mujeres hagan una exploración mensual. Lo que recomendado es 5 días después del cese de la menstruación, para que conozcan su cuerpo, cómo son sus senos, la textura, la forma. Además de tocarse las mamas, una cosa bien importante es también tocarse las axilas, porque ahí también pueden buscar bolitas, ¿de acuerdo? Porque está ya documentadísimo que la obesidad aumenta el riesgo no solo de cáncer de mama, hasta un 30%. Entonces, hoy por hoy, el diagnóstico tiene que ser lo menos invasivo posible. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Gloria Rivero, soy ginecóloga robótica y hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Hoy Más Allá del Cáncer. El día de hoy estamos con... Hola, soy Luis Alfonso Romero, oncólogo médico de León, Guanajuato. Hola, soy la doctora Andrea Castro, soy oncóloga médica de Puebla. Y pues hoy vamos a platicar de un tema que casi siempre hablamos en octubre, pero todos los días son muy buenos para hablar del cáncer de mama. No sé qué opinen, vamos a empezar con la estadística. Me gustaría que nos platicaran un poquito de qué tan frecuente y por qué tenemos que hablar del cáncer de mama. Bueno, de entrada es importantísimo hablar porque justo creo que las principales barreras que tenemos es la falta, o más bien el que sea un tabú, ¿no? El que la gente le tenga miedo a la mera palabra o a la idea de hablar de esto genera ya una limitación. Entonces, darle foro fuera de un solo mes nos ayuda a normalizarlo más y a poder llegar a alcanzar a más personas, ¿no? Y sobre todo por eso, porque normalmente pensamos que es algo muy lejano, pero en realidad es el cáncer más común en mujeres y que desafortunadamente sigue afectando a muchas mujeres en todo el mundo. Hay más de 2 millones de mujeres diagnosticadas todos los años a nivel mundial. ¿Podríamos ser un poquito más específico? Por ejemplo, hablemos de por día. ¿Cuántas mujeres mueren por día por cáncer de mama? La estadística es tan fuerte que 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama solo por el hecho de ser mujer, sin importar el factor de riesgo, sin ninguna otra cosa. Entonces, creo que es muy importante hacer conciencia de que esto es algo que nos podemos encontrar todos los días. Probablemente 3-4 mujeres mueran diario en México relacionado a cáncer de mama por cada hora, ¿no? O sea, es una estadística fuerte, complicada. Ciertamente, además de ser una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de muerte en nuestro país por tumores en mujeres desde el 2006. Aunque es una enfermedad muy frecuente, es importante hablar de esto porque afortunadamente hemos avanzado mucho y la prevención temprana de esta enfermedad nos ha permitido que esta historia vaya cambiando y que antes hablábamos de cáncer como una enfermedad que las pacientes se morían y ahora cuando se detecta a tiempo 9 de cada 10 mujeres pueden sobrevivir el cáncer de mama. Me parece que esa es la importancia de hablar de este tema, que esta ya no es una enfermedad que necesariamente esté relacionada a morirse, es una enfermedad que la gente puede pasar y que puede sobrevivir al cáncer de mama. Algo justamente muy importante es eso, como la esperanza de una mujer diagnosticada con cáncer de mama en 1970 ha cambiado drásticamente. Al 2025, la expectativa que una paciente al diagnóstico puede tener no solo es de curarse por completo, sino también de vivir muchísimo tiempo más. O sea, y eso ha venido justamente por el diagnóstico temprano y la suma de esfuerzos de todo el equipo de salud, la conciencia social, que la gente se acerque más a la detección temprana. O sea, no es lo mismo quedarnos con esta idea de la sentencia, ¿no? Que decían al diagnóstico, lo más seguro es que ya te vayas a tu casa y que tengas un desenlace malo, ¿no? Sino realmente esto es fácilmente a veces tratable con una cirugía, un equipo multidisciplinario y tu expectativa es continuar con tu vida y retomar el camino que habías llevado, ¿no? Yo creo que muchos hemos hecho parte de estas campañas de tócate, ¿no? Que ahí empezó hace mucho tiempo, pero creo que el tocarnos no es suficiente.
Y eso es muy importante que le quede claro a las mujeres, que sí es importante revisarnos, pero no es suficiente para llegar al diagnóstico de cáncer de mama. Y también queremos hablar de que si tú te sientes una bolita en el seno, lo más seguro es que no sea cáncer. Pero estamos buscando que si fuera algo, detectarlo en etapas donde no es palpable. Entonces vamos a hablar de cómo las pacientes podemos llegar a descubrir que tenemos cáncer de mama. Lo más importante es empezar, o sea, todos tenemos que formar parte de este proceso. Entonces, el granito de arena que tenemos que poner nosotros o nosotras como pacientes es estar conscientes de nuestro cuerpo, conocernos. Entonces, es bien importante que todas las mujeres hagan una exploración mensual. Lo que recomendado es 5 días después del cese de la menstruación, para que conozcan su cuerpo, cómo son sus senos, la textura, la forma, cómo cambian, porque incluso con el movimiento se puede detectar, es que me di cuenta que se me hundía, ¿no? Entonces eso es lo que lleva, lo que motiva. Eso es lo que nosotros como pacientes podemos hacer, ¿no? Como parte de lo que está en nuestra cancha. Y es que eso que dices es muy importante porque la gente en realidad no se toca. Eso, o sea, pareciera, se escucha muy fácil decir, oye, pues terminando tu menstruación, 5 días, te vas a empezar a tocar, pero la gente no lo hace. O aquí que nos dejen en sus comentarios si realmente la gente, las mujeres, se hacen esta revisión rutinariamente. Claro. Y el siguiente paso ya es decir, bueno, si yo que conozco mi cuerpo ya la encontré, ¿habrá manera de encontrarlo antes? Nos encanta y muchas veces se acercan a nosotros preguntándonos cómo encontrar el cáncer antes de que aparezca, ¿no? ¿Hay alguna manera? Entonces pensar, bueno, si yo me la toco, ¿habrá manera de encontrarla antes de que me la pueda tocar? Y entonces es donde vienen ya las revisiones de un especialista o estudios, ¿no? Que es lo que buscan, poderlo encontrar incluso antes de que podamos detectarlo clínicamente, o sea, de tocarnos y encontrar la bolita, que a veces encontramos bolitas de tamaño de una pelota de golf que ya son muy grandes, ¿no? Entonces es ir más allá, encontrarlo más tempranamente para que se pueda tener mejores opciones y tratamientos más finos. Yo agregaría que es bien importante que conozcan lo que es normal para ti. Porque todas las mujeres tenemos una mama más grande que la otra, una más abajo que la otra. Entonces, el saber cómo es tu mama desde el principio, desde muy pequeñas, el enseñarle a nuestras hijas cómo deben ser sus mamas y el poderse tocar de una forma sistemática. Yo les digo, no pasa nada si te tocas en círculos, en estrella, pero que siempre lo hagas de la misma forma. Porque si un mes lo haces así, otro mes lo haces así, no logras identificar. Además de tocarse las mamas, una cosa bien importante es también tocarse las axilas, porque ahí también pueden buscar bolitas, ¿de acuerdo? Y creo que otra cosa que también debe quedar muy clara en la autoexploración es que se debe hacer en 2 posiciones. La mama se distribuye de forma diferente si estamos paradas o sentadas que de forma acostadas. Entonces, es importante que cuando las mujeres se revisen, lo hagan de estas 2 formas. ¿Por qué? Porque nos permite ver cosas más atrás o en otras posiciones. Al final de la autoexploración siempre hay que dar un apretoncito para ver si sale sangre o algún líquido a través de alguno de los pezones. De esa forma podemos también identificar alguna secreción anormal a través de los pezones. Entonces, el conocimiento de nuestras mamas nos permite identificar lo que no es normal. Y no necesariamente tiene que ser una bolita. Eso es algo también importante. Cuando nosotros detectamos algo anormal, entonces este es un buen momento para buscar ayuda de un especialista y ver si esto que estamos viendo, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, es algo que sea bueno o malo. Obviamente nuestro escenario ideal sería pues que antes de que pasara esto pudiéramos tener acceso a algún estudio cuando sea ya la edad de hacerlo, pero ciertamente el tener esta cultura desde muy pequeñas de saber cuál es nuestro cuerpo y conocer nuestro cuerpo nos permite saber desde antes si puede haber algo mal. Y pues también tenemos que hablar de los factores de riesgo y esto es bien importante porque para todo existen factores de riesgo y el que tú lo tengas no significa que te va a dar, pero sí aumenta la probabilidad de tenerlo. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para las mujeres en cáncer de mama? Porque también es importante que los hombres también pueden presentar cáncer de mama, pero la realidad es que lo más frecuente es que sea en la mujer, que algunos factores de riesgo van a ser no modificables. No va a haber nada que los podamos cambiar, como que puede ser el sexo, ¿no? La edad, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles serían los no modificables? Cuando hablamos de esto estamos pensando en quién tiene, o sea, como dijo Andrea, todas las mujeres, independiente del factor de riesgo, tienen un riesgo. Entonces,
1 de cada 8. Eso es sin factor, o sea, sin nada que me aumente las posibilidades, ¿no? Los factores de riesgo es qué tanto posibilidad tengo yo de que me ocurra algo. Entonces, sin tener ningún factor de riesgo, ya tengo un riesgo del 13%, 1 de cada 8. Pero hay cosas en nuestro día a día que podemos modificar y otras que no, que pueden aumentar o disminuir este riesgo. Los no modificables, como comentas, justamente es el género, el sexo. 1% de los cánceres de mama son en hombres. O sea, realmente de 100 cánceres de mama, 1 es hombre, los otros 99 son mujeres. Entonces, las mujeres tienen mucho más posibilidades que los hombres. La edad, entonces, no es tan común que una mujer joven menor a 30 años tenga cáncer de mama. Es mucho más común arriba de los 50 años, conforme vamos avanzando. La mediana, o sea, en promedio, la mujer que se diagnostica con cáncer de mama en el mundo son alrededor de los 55 años, 60. México tiene una población un poquito más joven, eso es bien importante. Que a diferencia de países como Estados Unidos, Europa, hay un promedio más joven en nuestro país. Entonces esto hay que empezar a considerarlo, ¿no? Este tabú o más bien este mito de que una mujer joven no puede tener cáncer de mama, hay que quitarlo. De ahí partimos el conocerse, ¿no? De que una mujer de 30 años diga, esto que yo toco no es normal, tengo que ir a una revisión, ¿no? También, evidentemente, hay factores genéticos que en términos generales son los menos comunes, ¿no? Queremos buscar alguna prueba que nos diga si en mi familia va a haber o no va a haber cáncer. Claro, porque cuando una mujer tiene cáncer de mama, lo primero que hace, obviamente, pensar en ella, pero enseguida empieza a pensar, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿No? Y empiezan a investigar y lo primero que nos preguntan cuando van a la consulta es, oye, pero ¿qué onda con la familia? Entonces, a ver si podemos ahondar un poquito en eso. Si una persona en la familia tiene cáncer de mama, ¿qué probabilidad de que ese cáncer sí sea genético? Existen 2 grupos. Yo siempre les digo, es como echar monedas a una alcancía esto de los factores de riesgo, ¿no? Si tú ya tienes un familiar con cáncer de mama, tu riesgo, tu mamá ya te echó unas monedas, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo solo tener un familiar, donde hay un riesgo familiar, a cuando ya hay más familiares en la familia. Cuando vemos 2, 3 familiares con cáncer de mama, alguno de ellos joven, que además de cáncer de mama haya otros tipos de cáncer en la familia, sobre todo en la familia de primer grado, los papás, los hermanos, ¿no? Ahí, cuando ya vemos un componente de que hay varios miembros en la familia, tenemos que pensar que entonces sí, ya hay algo que nos haga referir al paciente al genetista o hacer una prueba especial. ¿En qué otro contexto? En alguien muy joven. Cuando tienes menos de 40 años y te diagnostican con cáncer de mama, no necesariamente significa que vas a tener algo mal, pero sí tu riesgo es mayor. Entonces, sí hay que referir al genetista a estas pacientes. Ahora, simplemente es importante saber que si hay muchos antecedentes familiares, lo mejor es consultar a un experto, que en este caso sería el genetista, que es el que nos diría qué prueba, cómo se hace y cuáles son las alteraciones que se tienen que buscar en este grupo de pacientes. Sí, porque no podemos obviamente agarrar y decir, oye, le acaban de diagnosticar cáncer de mama a mi mamá, pues voy a ir con el doctor. Doctor, ¿qué pruebas me puedo hacer ahorita? ¿Por qué no podemos hacernos estas pruebas así, doctor? Es complicado porque de entrada hay un número muy grande de pruebas, muy diversas. Hay métodos diferentes, cada laboratorio tiene métodos distintos, se miden diferentes cosas y luego la interpretación del resultado es complicada. Entonces tiene que ser guiado. Y aparte es muy costoso. Además, exacto. O sea, si costoso se le va a invertir... nos referimos, no sé si lo pueda decir, pero pues más de 30,000 pesos, ¿no? Y esas son relativamente económicas. Hay unas mucho más costosas. Y lo más probable es que salgan negativas. Esa es la realidad. O sea, la mayor parte de las veces esto no existe. Por eso hacer la prueba sin tener un componente importante, pues probablemente solo tiren el dinero a la basura. Y el tener una prueba negativa tampoco quiere decir que nunca te va a pasar, porque la mayor parte de las veces esa no es la razón por la que pasa. Entonces, sí es importante que no es como ir a la farmacia, hago mi prueba y veo y como no tengo nada, entonces me confío. Por supuesto que no. Tenemos que seguir haciendo nuestras revisiones porque te puede pasar aunque no tengas alguna de estas alteraciones genéticas. O sea, antes de irnos a las pruebas más sofisticadas, pues hagamos lo que tenemos en casita, que es la autoexploración, que tú misma te revises, que tú misma te conozcas, que puedas diagnosticar, porque a veces hasta como tú dices, hacer la revisión realmente es muy difícil. O sea, no sabes ni qué revisar, no sabes ni qué estás sintiendo y lo que buscamos es esto, que te conozcas. Una vez
vez que tú ya te conoces y empiezas a tocar, dices esto, ya si tú lo haces seguido y empiezas a conocerte, el día que tú dices es que esta bolita yo no la tenía. Y entonces es el momento oportuno para empezar por lo menos a hacerte un ultrasonido mamario. Y como dice la doctora, es muy importante que ese ultrasonido mamario es mamario y axilar. ¿Y por qué es importante la axila? Es el primer lugar a donde camina el cáncer de mama. Una de las características base del cáncer es que migra, o sea, cambia. Nace en un punto de nuestro cuerpo y tiene la capacidad de viajar a través del cuerpo y sembrarse en otras partes. Entonces, el primer lugar a donde puede llegar a caminar es la axila. Entonces, siempre que revisamos nosotros como especialistas una mama, vamos también sobre la axila para tratar de asegurarnos, ¿no? Entonces, incluso hay pacientes que llegan a detectar su enfermedad al notar un ganglio o una bolita en la axila, sí, antes que en la misma glándula mamaria. Entonces sí es bien importante incluirla. Y dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, la alimentación, la gente hoy en día estamos muy asustados por lo que estamos comiendo. ¿Qué podemos decirles acerca de esto? Pues más que la alimentación, uno de los factores conocidos es la obesidad, ¿no? En la grasa corporal se produce muchos factores que pueden propiciar hormonas, factores inflamatorios, factores de crecimiento que pueden propiciar el desarrollo no solo de cáncer de mama, sino de muchos otros tumores. A mí cuando llegan las pacientes y me preguntan esta parte de qué puedo comer, qué no puedo comer, yo siempre les digo que la clave del éxito está en la dosis. No es como que deban suspender algún alimento. Simplemente hay que intentar hacer una dieta balanceada con más verduras, buena calidad de proteínas. No es que no puedan comer carbohidratos, pero tenemos que intentar comer carbohidratos de buena calidad. No es que nunca puedan comer un jamón, pero los embutidos no deberían ser parte de la dieta normal, diaria de todas las personas. Entonces, se ha visto que el favorecer estas dietas con muchos colores, con vegetales verdes, con proteínas de buena calidad, esa es la dieta ideal para un paciente o para alguien para disminuir sus riesgos. Y obviamente si llevamos una buena dieta, eso va a favorecer que no tengamos este factor de riesgo de la obesidad. Y más que la obesidad como tal, es la grasa visceral y la grasa a nivel central. Entonces, creo que es fundamental que nosotros también hagamos conciencia de que la prevención empieza desde eso, desde tener unos buenos hábitos, desde tener una buena dieta, desde hacer ejercicio. Y a veces los pacientes me dicen, es que es muy difícil, es mucho más barato tener una buena dieta, tratar de comer. México es un país muy diverso, entonces también es fácil conseguir verduras, frutas de buena calidad a un precio razonable, más que ir a comprar pues algo preparado o algo que sea procesado, ¿no? De hecho, quiero romper aquí el hielo en esta parte. No sé si han visto un video en TikTok que hay una persona que se va a sentar a comer y dice, pero ten cuidado con esto porque te puede pasar no sé qué. Y entonces dice, bueno, no como esto. Y de repente, no, pero no puedes comer esto. Y entonces el video se la pasa diciendo que ya no sabemos qué hacer porque todo es malo. Y como dices ahorita, la respuesta es la dosis en la que nosotros ingerimos estos alimentos. No es lo mismo que comas una salchicha a la quincena, ¿no? En un hot dog, a que diario te comas estos embutidos que sí pueden aumentar ciertos factores de riesgo y que hoy en día también hablar en este tema de la obesidad en consultorio para los médicos ha sido un poco más complicado hoy en día por tantos temas que existen de la gordofobia, etcétera, pero es muy importante que no solamente es la obesidad, es todo lo que lleva a tener la obesidad, ¿no? Resistencia a la insulina, otro tipo de factores que no solamente es uno, como dices, aquí ya le vamos echando más moneditas a esa alcancía donde van a incrementar. Y sí, porque es importante hablar de los estrógenos, ¿no? Este es un tema muy relacionado con los estrógenos porque uno de los cuando hablamos de cáncer, una vez que ya nos dicen la palabra cáncer, pues este cáncer puede ser de diferentes tipos. Y hay unos que están asociados a las hormonas, que es el 70% de ellos. Entonces, por eso tenemos que hablar de los estrógenos. Y entonces, en la grasa visceral puede haber demasiado, esta grasita secreta demasiadas hormonas. Y no son hormonas muy buenas, que digamos, que son los que aumentan este riesgo de tener mayor riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, vamos a hablar de los estrógenos. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Pues como comentas, la exposición o que el cuerpo de la paciente esté expuesta a cantidades altas de estrógenos durante mucho tiempo sin ninguna regulación aumenta el riesgo. Repetimos, no es un sine qua non, no quiere decir que te va a dar, pero sí es una mayor posibilidad, ¿no? Entonces, justamente es
importantísimo el estilo de vida porque está ya documentadísimo que la obesidad aumenta el riesgo no solo de cáncer de mama, hasta un 30%, sobre todo en las pacientes de arriba de 50 años, que ya habíamos dicho que son la gran mayoría de las pacientes diagnosticadas, sino también de otros tipos de cáncer y obviamente también de diabetes, hipertensión. O sea, en general, sí es una condición que favorece deterioro de la salud, ¿no? Y expectativa de vida. Eso es bien importante. También hablar que la obesidad y los malos hábitos de vida disminuyen nuestra expectativa de vida de manera global. Entonces es bien importante generar una cultura de prevención, de buena alimentación, de ejercicio. Cuando los pacientes me dicen, ¿qué puedo hacer yo para evitar que me dé? Está en tus manos salir a hacer actividad física, comer de manera balanceada, mantenerte en buena forma. Alguna vez una persona me decía, es que pensar que si yo hago ejercicio todos los días y como sano todos los días y me como una paleta de chocolate el domingo y que con eso voy a engordar, es igual de disparatado que pensar que si yo como pizza todos los días y me tomo una ensalada el sábado, voy a empezar a bajar de peso. Claro. Entonces es lo mismo, ¿no? Pensar que si yo hago todos los días un hábito malo, los pacientes me dicen, es que el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, si tú tomas azúcar todos los días en cantidades altas, lo que vas a tener es obesidad, más placas en tus coronarias, más riesgo de infarto, más riesgo de cáncer. Y también más riesgo de morir. Esa es la realidad. Entonces, para final de cuentas, el hábito es bien importante. Ahora, los estrógenos son esta hormona que favorece el desarrollo de las características femeninas, ¿no? No hay manera en que las mujeres no estén expuestas a estas hormonas, ¿no? En términos generales. Y sí se relaciona con 7 de cada 10 cánceres de mama. Entonces es importante también considerar a aquellas pacientes que pueden estar bajo uso de terapia de reemplazo hormonal. Entonces muchas veces cuando llega la menopausia, los estrógenos bajan, no desaparecen, ¿no? Eso es también importante mencionarlo, bajan de manera considerable y entonces muchas veces se usa esta terapia de reemplazo hormonal como para mitigar o bajar las molestias que genera el síndrome de la menopausia, el climaterio. Entonces todo esto aumenta riesgos también. Está documentado el uso de la terapia de reemplazo hormonal como un incremento de riesgo para cáncer de mama y algunos anticonceptivos. Es que aquí ya van varios factores. Imagínense el escenario de una niña de 8 años que empieza a menstruar y entonces esta niña llega a los 65, bueno, no exageré, 59, 60, más o menos. Y entonces, imagínense, 8 años, a los 60 años expuesta a los estrógenos y vamos a pensar que esta mujer decidió no tener hijos. Y entonces, pues ya tenemos varios años, porque no es lo mismo alguien que empezó a menstruar a los 15 y que dejó de menstruar a los 50 a la paciente que empezó a menstruar a los 8 y dejó de menstruar a los 60. Entonces son más 40, 50 años expuestas a estos estrógenos. Y aparte esta mujer que además por algún motivo tiene obesidad y por algún motivo también estuvo con terapia de reemplazo hormonal por los síntomas. Y entonces, ¿qué otro le podemos aumentar? El no tener hijos o tener el primer hijo después de los 30 años, el no lactar, eso son factores de riesgo. Y otro de los que no se habla mucho en cáncer de mama, pero que es importante, es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol probablemente después de esto sea un factor importante para el desarrollo de cáncer de mama. Y de hecho en las mujeres el tumor más asociado al consumo de alcohol es el cáncer de mama. Entonces el tomar más allá de 2 copas por semana se considera como un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, yo sé, es complicado porque decía un libro muy famoso de patología que leemos los médicos, el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer es estar vivo, ¿no? Pero creo que es muy importante que si nosotros podemos dejar de echarle monedas a nuestra alcancía, pero hay algunas cosas que definitivamente no le vamos a poder hacer nada, ¿no? Imagínate la que empezó a menstruar a los 8 y se le quitó la menstruación a los 60 y que además no quiso tener hijos, ¿no? Claro, y es algo que vamos a empezar a ver muy común. O sea, la gente nos pregunta, ¿por qué vemos más cáncer? ¿No? Obviamente tiene mucho que ver la exposición ambiental, pero también hemos cambiado el estilo de vida. Hoy por hoy, las mujeres, por decisión, están teniendo embarazos en etapas más avanzadas de la vida y eso habla de lo que dices, una exposición a estas hormonas de manera más continua. Hay mujeres que deciden no tener hijos y todo eso
va cambiando estos riesgos, ¿no? Entonces hay que considerar justo cómo nosotros mismos en nuestras conductas aumentamos o disminuimos este riesgo. Entonces, como dijo Andrea, tratar de poner la menor cantidad de moneditas en nuestra alcancía y si se puede de alguna manera sacar monedas por otro, sería lo ideal, ¿no? Tratar de, incluso, por ejemplo, no está tan relacionado, pero al final de cuentas yo siempre le digo a todos los pacientes, el consumo de tabaco. O sea, el consumo de tabaco está relacionado a todos los cánceres, porque facilita la transformación del tejido sano a tejido maligno. Entonces también hay que considerar que es un hábito que también hay que erradicar. Y por otra parte, creo que aquí, más que asustarlas, porque claro, esto se escucha y uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Es el saber que sí, es más probable que pase, pero que si lo diagnosticamos a tiempo y si ya tenemos unas monedas en nuestra alcancía, entonces lo que hay que buscar es tratarlo de agarrar de forma temprana. ¿Para qué? Para que el pronóstico sea bueno, ¿no? Incluso suena muy coherente, ¿no? Yo tengo muchos familiares con cáncer, por decir. Yo tuve un inicio de mi menstruación muy joven, pues yo tengo que prenderme la antena mucho más y estar más pendiente de mi salud y estar y cuidarme más. Y sabes que si mi familia ya lo tiene, pues yo no voy a fumar, no voy a tomar para tratar de evitar esos factores, ¿no? Y voy a hacer ejercicio. Exactamente. O sea, el tratar de, más bien es un poco cambiar esta idea de, pues ya si me va a dar para qué, ¿no? Exacto. No. Sino más bien, a ver, tengo mucho riesgo de que esto suceda, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que si me pasa lo cache temprano y entonces esto pueda ir bien, ¿no? Y pues bueno, llegamos a una parte de este tema en el que antes de estar con ustedes platicábamos backstage que si de por sí es muy complicado. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México, ahorita estamos aquí, pero los doctores vienen de León y la doctora viene de Puebla. Y entonces de repente todavía Puebla tiene pues pueblitos muy cercanos, que yo sí he tenido pacientes de ahí donde no llega la salud. Y entonces sí queremos dejar el mensaje de que es muy importante de que acudan a sus revisiones anuales al ginecólogo, pero por ejemplo en la parte de sus áreas, en la oncológica, ¿hay algo que ellos puedan hacer? ¿O sí tienen que estar derivados? ¿Ya tienen que tener algún tipo de diagnóstico? ¿O pueden hacer algo preventivo? Sí, o sea, la prevención está en manos de todos. A final de cuentas, nosotros también tenemos que generar o empujar para que haya más alcance, esté más al alcance de las pacientes en diferentes lados. Hay muchas campañas, desafortunadamente las limitan solo a octubre, ¿no? A veces hay que darle más voz, pero más mastógrafos al alcance de todos. Ahorita creo que vamos a tocar un poquito más de esa parte, pero creo que el punto base es romper el miedo a ir al médico, a revisarse. Hay gente que literalmente te dice, ¿sabes qué? Es que ni quiero que me hagan la prueba porque qué tal que sale positiva. Digo, de cualquier tipo de enfermedad, sí, ¿no? Sí. Y pues ahí está el punto. Que, ok, si me hacen la prueba y sale positiva, me atiendo y se me quita. Si no me hago la prueba, eventualmente la enfermedad va a brotar y probablemente ya sea muy tarde. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Sí, y es que nos enfrentamos mucho a eso. A mí me pasó hace 2 días con una paciente que llegó y me dijo, estoy que no puedo dormir de que estoy aquí. Y es el famoso síndrome de la bata blanca, ¿no? Cuando yo por eso ya no la uso, estoy en mi consulta y la verdad es que trato de que sea más amigable porque lo que buscamos es que la paciente pierda ese miedo y que acuda a sus revisiones, porque yo también como paciente, ahorita que la platicamos incluso de otros cánceres, el cáncer de colon y todo, solo de pensar de que sí podríamos tenerlo, sí genera miedo. Esa es una realidad. Pero tiene que ser más importante nuestro querer estar bien, estar saludables, de querer que me lo detecten lo antes posible, porque igual y está incipiente, está chiquitito y puede ser el pronóstico muy, muy bueno, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que queríamos platicar es que, aunque no está en las guías de que tú te hagas un ultrasonido, porque ahorita vienen las preguntas, bueno, ¿a qué edad me empiezo a revisar, no? Y entonces no está descrito que tú tengas que hacer un ultrasonido, pero también decirte que no lo hagas, pues no es, más bien, ¿cómo podríamos dar el mensaje para que si está en tus manos y está en tus posibilidades, tienes acceso a hacértelo, pues no está mal? Ese podría ser el mensaje, pero ¿cuál sería la edad en la que las mujeres ya tengan que hacerse un estudio para la detección oportuna? Bueno, en el caso de las mujeres se recomienda hacer una mastografía a partir de los 40 años, idealmente de forma anual, máximo cada 2 años. Obviamente esto es en pacientes que no se palpan nada, que no hay ningún síntoma. Esa es una mastografía que nosotros llamamos de tamizaje o de escrutinio.
donde la paciente no tiene síntomas, va a su chequeo y se hace estos estudios. La mastografía es el estudio indicado a partir de los 40 años. Esto cambia y esto es diferente si la paciente se palpa algo. Si hay una bolita palpable, entonces eso, independientemente de la edad, puede tener menos de 40 años, hay que hacer un estudio de imagen. En las jóvenes, idealmente un ultrasonido, pero a mí me ha pasado mucho que tengo pacientes jóvenes con cáncer de mama que se palpan algo en la mama y llegan y es que tienes menos de 40 y no te puedo hacer una mastografía. No, si tú te palpas algo, lo ideal es ir con el especialista, pero si no, al menos un ultrasonido y que sepan que cuando hay algo sospechoso, la mastografía no está contraindicada en gente más joven, ¿no? Pero bueno, como un estudio preventivo, la mastografía debería ser el estudio ideal. Desafortunadamente no hay hasta ahora ningún otro estudio que sustituya la mastografía como un estudio de escrutinio. ¿Por qué? Porque en la mastografía habitualmente podemos ver algunos puntitos de calcio, que son como unos puntitos blancos, que eso a veces nos indica que ahí, si lo dejamos pasar en el tiempo, puede formarse un tumor. Y eso no se ve en ningún otro estudio de imagen. Entonces, esa es la razón. ¿Cuántos miden esos puntitos blancos? Cositas milimétricas que por ultrasonido, por ningún otro estudio se pueden ver. Y cuando nosotros vemos estos grupitos de calcios o cambios que se vea como algún jaloncito o algo que no se puede ver en ningún estudio de imagen diferente, eso es algo que nos indica que si lo dejamos pasar en el tiempo puede ser que ahí se pueda formar un tumor. Entonces, esa es la razón por la cual la mastografía no ha logrado dejar de ser el estudio ideal para detectar de forma temprana tumores, ¿no? Sí hay otros estudios, de hecho hablábamos también de eso, de algunos, y específicamente es muy importante porque están sacando demasiada información sobre la termografía. ¿Y qué opinan de la termografía? A final de cuentas, para poder detectar una enfermedad de la manera más eficaz y que le suponga el menor riesgo posible a un paciente y que además se pueda hacer en una población grande, o sea, creo que todas estas características las cumple el cáncer de mama, tiene que ser un estudio barato, que pueda ser estandarizado y que todos en el mundo entendamos qué significa eso y que permita detectar las cosas lo más antes posible, cuando están empezando. La mastografía cumple todas estas características. Evidentemente están buscándose nuevas opciones para encontrarlo más tempranamente, pero para poderla superar tiene que cumplir todas esas características. Tiene que ser igual de económico, igual de seguro e igual de fino para detectar las cosas. Por ejemplo, hay estudios con la resonancia magnética mamaria que puede detectar muchas veces también lesiones muy, muy pequeñitas, pero el problema es que no es accesible para todas las pacientes. No podemos tenemos mastógrafos afuera de las tiendas del mercado, pero no podemos tener resonadores afuera de las tiendas. Sí, el resonador es un aparato sumamente enorme, pesa muchísimo, es carísimo, ¿ok? Y el estudio, pues sí, es muy, muy caro. Y la mastografía, afortunadamente, es muy económica. Entonces, ante los miedos o las limitantes que podría tener la mastografía, salen opciones, ¿no? Entonces, los dos miedos que creo que hay sobre la mastografía es uno, indudablemente, el procedimiento. Dolor. Así es, el dolor. Es un procedimiento que genera molestia, ¿no? Que hecho de la manera más adecuada suele ser lo menos molesto posible. Alguna vez algún colega decía, es que es como el pellizco de tu mamá, ¿no? Decía un colega. Sí. A ver, yo me he hecho mastografías, yo ya estoy en edad de hacerme mastografías y es un apretón, o sea, lo que se siente es una presión, pero no es algo doloroso. Digo, esto quizá no está en la recomendación de las guías, pero yo sí les recomiendo a mis pacientes que vayan a hacerse la mastografía justo cuando está terminando el sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque es cuando menos estímulo estrogénico hay en la mama, entonces duele menos y entonces es mucho más, no está esa sensibilidad. Si ustedes van a hacerse la mastografía antes de que vayan a menstruar, las mamas están grandes, duelen muchísimo, está todo turgente. Entonces siempre les digo, bueno, si te vas a hacer tu mastografía, justo cuando va terminando el sangrado es el mejor momento para hacértela porque la mama está como blandita, no te duele tanto, no aprieta tanto. Tampoco tiene nada que ver, es que tengo muy poquita mama y entonces pues me va a doler mucho más. Realmente no hay mucha diferencia en que si tienen mucha o si tienen poquita en cuanto al dolor, porque realmente lo que hacen es aplastar el tejido mamario de dos formas. Lo aplastan primero así y luego un poquito como chuequito.
Y realmente no es un estudio ni que sea muy molesto, y tampoco es un estudio, hay muchos mitos sobre, es que si me la hago, esto es una dosis de radiación muy grande y entonces esto me va a dar cáncer de otras cosas. Si ustedes viajan en avión, un vuelo en el avión les da más radiación que la que les da una mastografía. Entonces, es un estudio seguro, es un estudio hasta cierto punto fácil. Claro que es incómodo. Digo, yo que me he hecho una mastografía es un estudio incómodo, pero no es un estudio doloroso. Oye, ¿por qué una mujer menor de 40 años, no sé, una mujer que nos está viendo y que diga, yo tengo 30 y la verdad es que yo ya escuché este podcast y la verdad quiero hacerme mi mastografía? ¿Por qué no le sugerimos a las mujeres menores de 40 años hacerse la mastografía? Bueno, en la mastografía lo que buscamos, además de estos puntitos de calcio, es ver cosas blancas. Los tumores se ven blancos. Exacto. Sin embargo, entre más joven es la mujer, tiene más tejido mamario. Y el tejido mamario también es de color blanco. Y entonces yo les digo a las pacientes, blanco sobre blanco es difícil de ver. Entonces, conforme la mujer va creciendo, este tejido mamario va disminuyendo, se va haciendo más con grasa y entonces esta grasa ya es más oscurita y entonces eso sí nos permite ver estos blancos que brillan sobre el negro. Ahora, insisto, como prevención no es un buen estudio justo porque es muy difícil que el radiólogo pueda interpretar este blanco de la mastografía y buscar otras cosas y ahí sí puede causarnos más angustia y confusión que lo que realmente va a ser útil. Claro. Pero como diagnóstico, es decir, cuando ya la mujer tiene algo que pueda ser sospechoso, sí es un estudio que está indicado, pero solo en ese contexto. O sea, imagínense esto blanco, obviamente lo estamos exagerando, pero imagínense este blanco y que además sobre este blanco tengamos que identificar puntitos blancos. Y entonces las mamas de las mujeres jóvenes son muy blancas y puede pasar que no podamos diagnosticarlas. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que tienen 50 años y siguen teniendo las mamas blancas? Es verdad que los diagnósticos pueden pasar desapercibidos y por eso es muy importante que la persona que va a analizar tu mastografía tenga experiencia en poder identificar y poder buscarle dónde están estas lesiones y complementarlo con el ultrasonido. Sí, justamente hay estudios complementarios, ¿no? Lo que va a tratar de discernir o de distinguir en estas pacientes de difícil diagnóstico es un estudio complementario. Normalmente a la mastografía se le suma el ultrasonido mamario. Se invierte un poquito. En pacientes mayores de 40 años, el estudio de inicio es la mastografía y si no alcanzamos a ver o nos queda algo de duda o queremos tener más información, se suma un ultrasonido. Yo en las pacientes menores de 40 años lo hago al revés. Si no hay nada tocable, si no hay nada palpable, es un ultrasonido y si encontramos algo en el ultrasonido, vamos y hacemos mastografía. La suma de estos estudios aumenta las posibilidades de que lo que se encuentre sea un diagnóstico correcto, sea bueno o sea malo. O sea, disminuimos la necesidad de una biopsia innecesaria, aumentamos la posibilidad de que una biopsia sea hecha en la paciente correcta. Pero no es el único estudio. Cada vez hay más mastografías más finas. Está la mastografía digital, está la mastografía contrastada, que no está tan difundido, pero si vamos a lugares que tienen experiencia, como bien comentas, que se haga una mastografía en un centro donde haya pues el manejo, el conocimiento, quien revise la mastografía sea un especialista, muchas veces radiólogos que hacen la super especialidad en mama, todo eso mejora las posibilidades de tener un diagnóstico más fino y que yo me pueda ir a casa con la tranquilidad de no hay nada. Y bueno, cuando tenemos el resultado de la mastografía, viene una clasificación muy importante, que era lo que comentaba el doctor, que tenemos que hablar todos el mismo idioma. O sea, no importa si tú te vas de Europa, África o donde sea, la persona que va a revisar tu estudio va a saber lo mismo que sabemos nosotros porque la clasificación es internacional. Entonces, una vez que tenemos esta clasificación, nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? Tienes alto riesgo y sigue. O sea, este estudio no nos dice que tengas cáncer. Este estudio solamente nos va a decir si tú eres candidata a realizarte una biopsia. Entonces, la biopsia es un estudio donde van a tomar tejido de la mama y lo vamos a mandar con un patólogo que nos va a decir todo acerca de esta tumoración. ¿Y algo más que ustedes quieran ampliar? Yo aquí agregaría que, por favor, así se lo suplico con todo mi corazón, ninguna
bolita de la mama debe ir a cirugía sin antes tomarse una muestra. Esta muestra no va a diseminar si esto fuera algo malo, pero sí nos permite a nosotros como oncólogos tener mucho más información. Debería estar contraindicado. Bueno, está contraindicado, pero debería estar mucho más difundido el hecho de que operar una bolita en la mama no es una urgencia. Es decir, yo sé que es algo que causa mucha angustia, pero no es una urgencia. Y que nunca se debe hacer así, te la quito y luego veo qué es y entonces ya después averiguo qué es lo que hay que hacer. Eso es algo que no debería pasar nunca, nunca, jamás. Es importante que si en algún momento el especialista les dice que tienen un riesgo o que esto pudiera ser sospechoso de tener algo maligno, el siguiente paso es tomar una muestra, ¿no? Y después de la muestra, entonces sí tomar decisiones sobre cuál es la mejor opción de tratamiento. Y el éxito del tratamiento en oncología, yo siempre se los digo a mis pacientes, el mejor tratamiento es el primer tratamiento que puede recibir la paciente. Y si nosotros hacemos un tratamiento incorrecto al principio, pues entonces probablemente eso disminuya las posibilidades de que las cosas salgan bien. Y en oncología el trabajo en equipo es indispensable para que la paciente pueda tener un buen pronóstico. Entonces ahí si recapitulamos es mastografía, la mastografía con ultrasonido. En ese momento la radióloga especializada en mama dice, ¿sabes qué? Hay que tomar biopsia. Se hace la biopsia y la biopsia es guiada. Haz de cuenta que hay que comprar una pistola. Esta pistolita tiene unos cartuchitos y la doctora experta, porque no es cualquier doctor que pueda hacer estas biopsias. Por ejemplo, los ginecólogos no lo tenemos que hacer, no lo debemos de realizar. Lo tiene que hacer una radióloga especializada en mama. Y entonces ubica la lesión por el ultrasonido, porque a veces son lesiones muy finas, muy chiquititas. Y si tú tomas la biopsia en un lugar donde no está bien, lo más seguro es que el resultado no salga bien. O sea, a lo mejor te van a decir no tienes nada, pero porque no fue tomada correctamente. Entonces implica muchísimas cosas el poder hacer esta biopsia y entonces ya vamos a tener el resultado, que también si la muestra fue vista a los ojos de un patólogo que no tiene experiencia, pues obviamente también tienen que tener experiencia para hacer estos diagnósticos. Y ya vamos a recibir el resultado y entonces ya empieza la parte de poder saber qué tipo de cáncer de mama tienes. Justamente voy a retomar algo que comentamos hace rato. Hace años era la conducta tradicional, ¿no? Había una bolita, salía algo en la mastografía y se quitaba por completo. Y se tenían buenos resultados, pero eran resultados de hace décadas. Si nosotros queremos tener el resultado y brindarle el beneficio de una paciente, de un tratamiento de esta década o de este año, tenemos que hacer lo que se hace este año. Entonces, hoy por hoy, el diagnóstico tiene que ser lo menos invasivo posible. Para poder, yo le digo a mis pacientes, para poder plantear un tratamiento necesito 3 cosas. El nombre y apellido del tumor, que eso solo lo tenemos con la patología, o sea, revisándolo al microscopio. O sea, no hay manera de saber el nombre y apellido del tumor si no es al microscopio. Y para eso se necesita una biopsia, y la biopsia tiene que ser lo menos invasiva posible, que es con esta aguja, que bien comentas que es como una... Yo les digo que es como una engrapadora, suena como engrapadora. Si es la aguja más chiquita como la que compramos en la farmacia, esa biopsia no nos da la suficiente información para tener nombre y apellido. Entonces, si yo trato un tumor sin tener el nombre y apellido, voy a tener el resultado de cuando no sabíamos el nombre y apellido de los cánceres, que eso era en 1980, en 1970, que repito, se hacían muy buenas cosas, pero se pueden hacer mejores. Y el segundo punto es saber hasta dónde está la enfermedad, que es hacer más estudios y echar mano de tomografías, estudios de imagen, dependiendo de cada paciente. Ese es el tercer punto. Cada paciente es diferente. Algo importante que yo les remarco a los pacientes es todos tenemos dedos, todos tenemos huellas digitales, pero no todos tenemos la misma huella digital exactamente. Entonces, lo que tratamos de hacer hoy por hoy en oncología es recortar un traje lo más a la medida posible de cada paciente. Tú tienes este tipo de tumor, tú tienes esta etapa de tumor y tú te llamas X o Y, ¿no? Y tu tratamiento va a ser diferente y va a ser lo más ajustado posible a tu escenario y a estas otras 2 factores, ¿no? Si no tenemos esas 3 herramientas, tratar de manera más burda o más amplia una enfermedad tan complicada, no se tienen los mejores resultados. Y siempre tener la vista de todo el equipo, ¿no? Algo que también yo es muy importante es, muchas veces podemos pedir una segunda opinión.
Creo que a final de cuentas vale la pena, y cuando dos médicos te dicen lo mismo, pues te quedas con quien más clic haces, ¿no? Te llevas bien con el paciente, te sientes en confianza con el médico, y los dos me dijeron lo mismo, pues ahora sí que me doy el lujo de escoger el que me cayó mejor, ¿no? Entonces es importante porque a final de cuentas hacemos todo en equipo. Los oncólogos, es importante algo remarcar, no hacemos todo un solo médico. Este escenario en donde un solo doctor hacía todo, ya ha crecido tanto en todas las especialidades que ya nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a lo clínico, a los medicamentos, pero hay un especialista de cáncer que opera y hay un especialista de cáncer que da radiaciones. Y eso permite que cada uno de nosotros podamos dar lo mejor en ese rubro, porque como bien dice mi abuelita, el que mucho abarca poco aprieta. Y esto que acabas de decir es fundamental. El trabajo en equipo lo es todo. O sea, desde la persona en la que nos hace las mastografías, si no confiamos en esa persona, ¿no? Y por eso hay muchos artículos científicos muy buenos que hablan de el pronóstico de cómo le va al paciente si hay un equipo de trabajo. Desde que llega la paciente, el ultrasonido, ¿no? Yo tengo una doctora que me hace todo lo de que es de mama, que es del Instituto Nacional de Cancerología, que obviamente son expertos en esta área, que lo ven todos los días. La patóloga también es de ahí. Y obviamente cuando se lo mandamos, una vez que las opera la con mi equipo de gineco-oncóloga, se la mandamos al doctor, al oncomédico, pero ya es un equipo de trabajo. O sea, el doctor puede marcarme y decirme, oye, es que no me está cuadrando, y entonces es más fácil, oye, ¿cómo rotulaste esto? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo marcaste esta parte de aquí? Y también, obviamente, el feedback de que tú me digas, ¿sabes qué? El resultado me está dando esto y voy a iniciar con este terapeuta para que yo también sepa lo que va a ocurrir. Es fundamental para que a la paciente le vaya mejor. Y pues bueno, vamos terminando ya nuestro podcast sobre cáncer de mama, y lo único que yo le quiero dejar a la gente es que las revisiones va a marcar la diferencia en tu diagnóstico y en tu tratamiento. Mi mensaje final sería que no tengan miedo. El pensar que pueden tener cáncer de mama es algo que da mucho miedo. Pero si se encuentra a tiempo y se diagnostica a tiempo, la posibilidad de que las cosas salgan bien son buenas. Entonces se vuelve indispensable el hacer un chequeo para detectar esto a tiempo y que entonces las cosas vayan bien. Y que siempre, si hay una sospecha, busquen un equipo que los pueda dar el tratamiento que necesitan a su medida. Mi mensaje final sería que tenemos que hablar más de estas enfermedades, tenemos que acercarnos más a ellas y conocerlas más, porque eso es lo que nos ha permitido mejorar el pronóstico de todas las personas que padecen y padecieron estas enfermedades. Y esto va de la mano con especialistas, ¿no? De acercarnos y confiar en nuestra salud, en nuestra situación, y poder tener un mejor desenlace. Pues muchas gracias por estar en este podcast. Compártelo con alguien que lo necesite, es decir, cualquier mujer que tengas al lado, y nos vemos en el siguiente capítulo.